por supuesto, agradecerle por su participación y motivación ahí de venir a este seminario y bueno, por supuesto que el agradecimiento también se hace parte a los docentes que están hoy también buscando un poco generar esta democratización del conocimiento a través de estos seminarios que son gratuitos. Ustedes han visto que son seminarios abiertos que lo que buscan un poco es revisar algunos temas en específico. Entonces, en esta oportunidad, la temática es violencia hacia la mujer y la investigación penal, aportes de las pericias sociales basadas en la evidencia. Y bueno, desde ahí estamos muy contentos por siempre la buena recepción de ustedes y por supuesto muy contentos por tener al equipo docente que hoy nos acompaña, quien es María Cristina Fortes. Ella de formación es asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en desarrollo del niño en la University of Kauai, estudio en High Scope System en la University de Colorado, un postítulo en abuso sexual en Chile, una aproximación integrativa en la Universidad de Chile, diversos cursos de especialización y además experiencia docente a nivel universitario. Y también nos acompaña hoy Cristian Suárez Pérez. Él es fiscal de alta complejidad de FRMS, magíster en Derecho Penal en la Universidad de Talca y tiene un máster en Investigación Jurídica en la Universidad Alcalá de Henares, España. Estamos bastante contentos ahí que nos acompañe también Cristian, porque no habíamos tenido la oportunidad de poder contar contigo en otros programas, así que la verdad también ahí agradecer la María Cristina, quien pudo de alguna forma generar ahí ese link y poder en esta oportunidad que tú estés participando en esta instancia de seminario. Entonces, vamos a revisar un poco la metodología de este seminario, bastante simple en general, pero un poco para contarles, vamos a tener cerca de 45 minutos en donde va a haber una exposición por parte de los docentes, luego va a haber un tiempo de pregunta de 10 a 15 minutos y finalmente viene una beca para el diplomado. Para los que no están enterados, hay un diplomado en peritaje en materia penal y de familia, un diplomado psicosocial en la materia de peritaje y por lo tanto las personas que estén en el seminario van a poder participar vamos a hacer como un tipo sorteo al finalizar el diplomado, o sea, perdón, al finalizar el seminario, para una beca hacia el diplomado, y esta beca es 100% financiada por nosotros, es decir, la beca es completa para las personas ahí que quieran estar hasta el final. Por supuesto, lo más importante es quedarse hasta el final por los docentes, pero bueno, nunca están de más las motivaciones adicionales, así que ahí los invitamos, por supuesto, a participar posterior a la sección de preguntas en este sorteo de la beca al diplomado. Entonces, sin más que agregar, María Cristina, Cristian, le agradezco nuevamente y ya comenzamos, si quieren, la sala toda suya. Ok, muchísimas Gracias. gracias, Nicolás. Antes de porque Cristian va a ser, ¿cómo se llama? ¿Quién va a dirigir, llamemos así, la presentación? Quería hacer dos acotaciones. Una, que tiene que ver, ¿no? Que con Cristian nos conocemos de muchos años, ¿ya? Y hemos hecho clases juntos en los diplomados de la Universidad Católica. Pero además, Cristian hace, ¿no es cierto?, un posgrado en Alcalá de Henares, y yo vivo en Alcalá de Henares, pero no de España, de la Reina Santiago, Chile. Y bueno, ¿cómo se llama? Y agregar que yo lo conocí a través de una colega que trabajaba, ¿no es cierto?, que trabaja todavía en el Ministerio Público, en Fiscalía, y me incorporé a los peritajes eh, de violencia hacia la mujer con el fiscal Rodrigo Chinchón, que en verdad es un maravilloso como fiscal también, en el año 2010. Así que tengo, ¿cómo se llama?, bastantes años ya de experiencia en el tema de peritaje en violencia hacia la mujer, ¿no? Y en abuso sexual infantil también.
Así que bueno, Bueno, yo, eh, si me permite, Cristina, un poco para sí, claro, presentarme. por supuesto. Bueno, más allá de las presentaciones, ¿cierto? Y de los grados académicos y todas esas cosas que en realidad, bueno, en general, bueno, soy fiscal adjunto aún de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde me desempeño actualmente en alta complejidad. En su momento trabajé ya 5 años, ¿cierto? En materia de violencia intrafamiliar y también en delitos sexuales. Después de eso estuve en Puente Alto, donde ustedes saben que hay una alta tasa, digamos, de femicidio y altas tasas también de delitos violentos, donde me tocaba a mí corresponder, me tocaba ver, digamos, ese tipo de causa. Entonces, la verdad que un gusto y agradecer por sobre todo a Cristina y a Dipa, digamos, que me hayan invitado a participar y también a ustedes, pues obviamente, pues, presentes con harta gana de participar y sobre todo en un día que es feriado. Así que ojalá logremos tener ahí una conversación interesante, digamos, con estos temas que son de una relevancia pero absoluta. Y eso más que nada, pues, así que les dejo a Cristina para que comiences con la exposición. Ok, gracias, Cristian. Bueno, en esta primera lámina, ¿no? En la parte inferior vemos las distintas acepciones que se utilizan en distintos lugares del mundo y en distintas legislaciones también para referirse a la violencia hacia la mujer, ¿no? Se habla de violencia interpersonal, violencia de pareja, violencia hacia la mujer, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que es mucho más inclusiva, ¿no? Cristian precisamente nos va a compartir justamente todas las leyes referidas a los tipos de violencia intrafamiliar y específicamente luego de la violencia hacia la mujer y lo que en Chile que tampoco se habla mucho es de la violencia dual, ¿no? Es decir, cuando hay una reciprocidad en la violencia, pero en otros países donde existen además fiscalías especializadas en violencia sexual, llamémosle así, la tipificación de los delitos de la violencia hacia la mujer son bastante más amplios que los que tenemos en Chile, ¿no? Pero estamos avanzando, sigamos nomás. Bueno, partir ¿no? con lo que la Organización Mundial dice respecto de los distintos tipos de violencia hacia la mujer, ¿no? Desde una mirada macro, que es una violencia hacia los derechos humanos, ¿no? Y que tiene su origen, como dicen, en la desigualdad de género, y acá la desigualdad de género se mantiene no solo en nuestro país, sino que esta desigualdad también la observamos, ¿no? En países con mejores índices de desarrollo, índice de desarrollo mucho más alto, en países de la Comunidad Europea, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que son países donde además hay mucho interés y preocupación por la problemática, donde además se han incorporado, ¿no? Dentro de las legislaciones, últimamente, sobre todo en este año y el año anterior, legislación de violencia hacia la mujer especializada en relación a los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en aquellos donde a los pueblos originarios tienen un porcentaje importante y donde hay no tasas de violencia también relevantes, ¿no? Y en relación también a las mujeres inmigrantes, ya cosa que conversamos en algún momento con Cristian, que en Chile no tenemos nada especializado respecto de digamos, de los delitos en violencia hacia la mujer inmigrante, quien sí tiene, ¿no es cierto?, digamos, no sé si consideración especial, pero sí que está preocupada, y eso lo sabe María Patricia Tapia, ¿no es cierto?, que la Defensoría Penal sí ha hecho publicaciones y está preocupada precisamente más bien con las mujeres que están privadas de libertad por delitos, ¿no? Y que son mujeres inmigrantes y en general también respecto, ¿no?, del género. Por otro lado, que es un problema de salud pública, ¿no? Y un problema de salud pública que en Chile está muy extendido, ¿no? Y uno se preguntaría si en realidad desde la salud pública hay programas especiales para mujeres que han vivido situaciones de violencia. No, no las hay. Los COSAM no tienen tampoco, ¿no es cierto?, una especialización para atender a mujeres que han vivido distintas tipologías de violencia, ¿no?
Y además, la OMS considera que es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Chile es parte de la agenda del desarrollo sostenible y sin embargo no hay preocupación la que se debiera esperar cuando se firman los tratados internacionales, ¿no? Y esta cifra, 1 de cada 3 mujeres en el mundo, que es altísimo, ¿no?, ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja o bien violencia sexual infligida por otra persona, sin incluir el acoso sexual. Si se incluyera sería aún muchísimo más alto. Hemos visto en los últimos spots publicitarios, ¿no es cierto?, de prevención de la violencia hacia la mujer, que se habla de que en Chile cada 2 horas una mujer es violentada, ¿no?, de alguna forma, ¿no? En realidad no conozco la fuente de esa data, pero debe tener, ¿no es cierto?, fundamento, ¿ya? Por otro lado, habla también de que los bajos niveles de educación, la exposición a la violencia en la infancia, el poder desigual en las relaciones de pareja, las actitudes y normas, ¿no?, que tiene que ver con lo cultural, lo sociocultural, que aceptan la violencia, la desigualdad de género que existe, ¿no es cierto?, entre hombre y mujer en todos los ámbitos, acrecientan obviamente el riesgo de que las mujeres sufran distintos tipos de violencia, tanto en la pareja como fuera de la pareja, ¿no?, en el trabajo, en la calle, en todos los ámbitos en los cuales los seres humanos, ¿no es cierto?, nos involucramos. Y la violencia sexual, además, ¿no es cierto?, de la violencia de pareja, que la violencia sexual igualmente de alguna forma se aborda con mucha preocupación, ¿no? Desde el acoso sexual, el acoso callejero, etcétera, etcétera, ¿no? Que se puede prevenir, y para prevenirla es necesario primero mitigar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección, y para eso necesitamos muchos cambios en las políticas públicas, además en nuestro país, ¿no? Vemos que en la escasez, ¿no?, las cifras de pobreza a quienes más afectan es a la infancia y a las mujeres, ya sobre todo en las mujeres, ¿no es cierto?, de hogares monoparentales, que de preferencia son mujeres las que los lideran. Y a nivel mundial, ¿no es cierto?, otra cifra dice que alrededor del 30% de las mujeres sufre en algún momento de su vida violencia física o sexual a manos de su pareja, la cual no siempre, y aquí es un gran tema, ¿no es cierto?, no siempre es denunciada, ¿no? Y por eso que es tan importante el abordaje que va a hacer Cristian en relación, ¿no es cierto?, a la parte, digamos, legal. La violencia en el ciclo de vida se observa desde la gestación hasta el adulto mayor. Yo aquí solo puse algunos de los tipos de violencia, ¿no? Puede ser que cada uno de ellos habría que abordarlo en sí mismo, pero eso ya es tema del diplomado, ¿ah? Tenemos, bueno, los abortos selectivos, es decir, mujeres que son obligadas a abortar por su pareja, es decir, no es una decisión de la mujer abortar, ¿ya?, sino que es obligada o por la familia o por el olor familiar, ¿no?, etcétera, etcétera. Tanto así que en Chiloé tuvieron que inventar el trauco, ¿no es cierto?, para que las mujeres pudieran justificar que se quedaban embarazadas sin tener un marido. Ni siquiera en ese tiempo se hablaba de pareja cuando apareció el trauco. Los efectos de la violencia durante el embarazo, ¿no?, que estos efectos de la violencia durante el embarazo tienen efectos, ¿no es cierto?, del feto en gestación, y va a depender también, ¿no?, del tipo de violencia, ¿ya? En infancia, bueno, el infanticidio, que es uno de los delitos más graves contra la infancia, todos los tipos de abuso, no todas las tipologías, físico, sexual, psicológico, negligencia, el matrimonio infantil, que bueno, en nuestro país supuestamente no existe. Les quiero recordar que la ley respecto de la edad mínima, mínima para contraer matrimonio en Chile se aumentó recientemente de 14 a 16 años, entendiendo que la infancia es el periodo de 0 a 18 años. Así lo determina, ¿no es cierto?, la convención.
Por lo tanto, ¿cuántos matrimonios, digamos, obligados, arreglados, no sobre todo en sectores más de privado económicamente y probablemente en el campo también, ¿no? Mutilación genital que en nuestro país no tenemos, pero sí tenemos mucho incesto, no mucho, pero igualmente importante, ¿sí? Podría decir mucho incesto porque no estamos incorporando las cifras negras. En la adolescencia, violencia en el pololeo, que bueno, Cristian nos va a contar un poco más sobre la ley Gabriela, que fue una batalla que dio una familia dio una batalla para que finalmente hubiera una ley de violencia en el pololeo. No fue una preocupación ni de los legisladores ni una política pública, ¿ya? Bueno, violación, abuso sexual, tráfico humano y sexual, ¿no? En la adultez, violencia de pareja, violación, femicidio, embarazo forzado también. Y en el adulto mayor, violación, suicidio inducido, que también el suicidio inducido, bueno, está dentro del femicidio. También hay femicidio en la adolescencia, ¿no? Ahí entendiendo que tal vez en la adolescencia más extendida, ¿no? En nuestro país, por lo general, la adolescencia tardía dura como hasta los 28 años, pero según yo, hasta como los 36, ¿ya? Así que varios de ustedes todavía serían adolescentes. Bueno, y volviendo con el adulto mayor, suicidio inducido por temas económicos, además, ¿no? Que ahí estaría como en el limbo este tema, si es femicidio por motivos económicos o es suicidio inducido, abuso sexual, físico, económico, psicológico y negligencia. Bueno, eso, en resumen, mostrar parte de toda la violencia que se vive en el ciclo de vida y que viven las mujeres a través de su ciclo de vida, ¿no? Y hay ¿cómo se llama? Una acotación que hace Resinson and Wilchens en el año 2000, que estamos hablando, ¿no es cierto?, de 21 años atrás, pero sin embargo, lo interesante es que en esos años ya se hablaba de la violencia dirigida a la mujer, que incluye asesinato, femicidio, violación, agresión sexual, robo, asalto agravado, agresión simple. Y esto es importante porque hemos visto en la televisión, ¿no es cierto?, cómo los portonazos están dirigidos fundamentalmente a las mujeres, ¿ya? Y bueno, cometidas por personas íntimas como personas no íntimas, ¿no? Y por último, la pareja, que puede ser del mismo sexo o de otro sexo. A mí lo repetí 2 veces, pero en realidad era que puede ser del mismo sexo o de otro sexo, ¿no? Que también en Chile hablar el año 2000, ¿no?, de que efectivamente puede ser cometido por la violencia, puede darse, ¿no?, dentro de pareja del mismo sexo, ¿no? Bueno, la tipología más clásica está aquí expuesta, pero yo creo que es más interesante lo que vimos en la lámina anterior, ¿no? Quiero decirte, Rosa, que va a haber un espacio, si ustedes pueden, ¿cómo se llama?, guardar sus preguntas para que en el espacio de la primera pausa ustedes puedan plantearlas, por favor. Gracias. ¿Sigue Cristian? Y aquí, bueno, esto es de Cristian y en la medida que Cristian va presentando, vamos a ir, ¿cómo se llama? Voy a ir haciéndole algunas preguntas que podrían, ¿cómo se llama?, ser necesarias de explicar también para que todos podamos comprender el lenguaje no legal, lo que significa. Perfecto. Bueno, gracias, Cristina. Bueno, dentro de la historia de la violencia intrafamiliar, sin duda un hito sumamente importante, aquel que se produce en el año 2005. En el año 2005 se dicta la legislación, la ley 20.066, que es la denominada Ley de Violencia Intrafamiliar, que en cierta forma viene como a separar sobre todo los distintos ámbitos de la violencia intrafamiliar. Me refiero a la violencia en materia penal respecto a la violencia que era conocimiento de los tribunales de familia, ¿ya? Esta ley modifica sustancialmente la ley 19.325, que hablaba respecto de las materias propias de familia. Entiéndase, por ejemplo, con ejemplos, me recuerdo casos relativos, por ejemplo, a agresiones que eran objeto de víctimas de violencia intrafamiliar
en sus correspondientes hogares, y ese caso era visto por familia, por el juzgado de familia. Esto antes de la ley, ¿cierto? Antes de la ley del 2005. Esto vino a implicar un cambio sustancial y también un cambio para nosotros los fiscales que implicó un aumento de causa, porque los fiscales estábamos viendo otro tipo de causa y se produce una avalancha de casos. Y eso, obviamente, con la crítica, ¿cierto?, de que no se aumentaron los fiscales para poder absorber toda esa cantidad de casos que iban ingresando al sistema penal. Bueno, pero sin duda que es un gran avance, ¿cierto?, esta ley de violencia familiar del año 2005, en la cual logra distinguir las materias de orden civil con respecto a la naturaleza de orden penal. Instaura nuevos delitos, la falta, ¿cierto?, esa agresión, por ejemplo, de una lesión de carácter leve, que era solamente constitutiva de un delito de falta, pasa, por ejemplo, a ser delito de lesiones menos graves en un contexto de violencia intrafamiliar, con una penalidad de 61 días hasta 541 días, dependiendo, digamos, ahí del tramo y de las circunstancias atenuantes y también de las circunstancias agravantes. Y esto principalmente fue el cambio que implicó la ley 20.066, como les señalé, ¿cierto? Cambios en orden penal, en el orden de establecer nuevos delitos, así como también el establecimiento de normas procesales, en el sentido de que los tribunales que iban a tomar conocimiento, ¿cierto?, respecto a estos asuntos, eran por un lado el juzgado de familia, sobre todo respecto de aquellos casos que decían relación con esta violencia psicológica, y respecto a los delitos de lesiones hacia arriba, lesiones, amenazas, lesiones de carácter grave, ¿cierto?, iban a ser conocidas, en este caso por parte de la Fiscalía a nivel investigativo y en el ámbito de jurisdiccional por parte del juzgado de garantía, ¿ya? Esto ocurrió, como les señalé, el año 2005. Posteriormente, acá, ahí estamos, ahí se repetía la PPT, parece, ya. Dentro del ámbito normativo también es relevante y sustancial en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Es la ley 20.480 del año 2010, que es conocida como la ley del femicidio, porque recuérdense que antes de esta ley no se sancionaba como un delito de femicidio, sino que sancionaba como un delito de parricidio, ¿cierto? Cuando se le daba muerte, ¿cierto?, a nivel respecto de una mujer en el ámbito familiar, sino que se le denominaba solamente como un delito de parricidio, sin hacer distinción del género, ¿ya? Lo que vino, sin lugar a duda, a hacer un avance, toda vez que logró visibilizar este fenómeno que se estaba produciendo, un fenómeno, ¿cierto?, que aún lo tenemos, ¿cierto?, y con el sentido de que cada año incluso se producen muchas muertes en un contexto, digamos, de femicidio, que es la denominación con la cual se comienza a utilizar, ¿cierto?, en la ley 20.480, y como les decía, vino a visibilizar la situación que estaba ocurriendo principalmente con las mujeres, ¿ya? Esto implicó una modificación del artículo 390 del Código Penal, ¿cierto? Y también se incorpora incluso a los excónyuges y también a los exconvivientes como parricidas, así lo dice la ley, ¿cierto? Pero que sin embargo debemos entender lo que es respecto de un delito de femicidio. Porque antes el ser excónyuge y exconviviente excluía, ¿cierto?, la aplicación del delito de parricidio, esto es antes del año 2010. Posteriormente, ahí está. Luego, otro hito de relevancia, ¿cierto?, es la ley 21.023 del año 2017, que hace referencia a la ley de maltrato infantil, en la cual comenzó a ser un ámbito de aplicación, ¿cierto?, respecto a los delitos de lesión de carácter leve, que serán considerados también como delitos menos graves, y también elimina, en este caso, la precalificación del Tribunal de Familia para el delito de maltrato habitual, esto en un contexto de violencia intrafamiliar, y se crean además una serie de sanciones accesorias. Anteriormente, el delito de maltrato habitual exigía que se remitiera un oficio, ¿cierto?, por parte del Tribunal de Familia a la Fiscalía para que lo pudiera investigar. Era un requisito procesal. Sin ese requisito procesal, la Fiscalía no podía investigar un delito de maltrato habitual, ¿ya? Situación que cambia específicamente con esta ley que corresponde del año 2017, ¿ya? Entiendo que también van a haber algunas preguntas, pero ahí lo pueden ir, ¿cierto? Sí, yo te quería hacer un comentario, Cristian. Perfecto. Y este comentario tiene que ver justamente con, bueno, yo también realizo, ¿no? ¿Cómo se llama? Peritajes en ámbito de familia. Y mucho de las causas, ¿no?, aunque sea por relación directa y regular, cuidado personal, están correlativamente
¿no es cierto?, relacionadas con situaciones de maltrato a la infancia, ¿no?, que son las que en definitiva es la argumentación más bien de por qué la oposición a que se mantenga la relación directa y regular con el progenitor, ¿no?, que tiene estas conductas maltratantes con el niño o con la niña. Sin embargo, ninguna de ellas, y estoy hablando de pericias realizadas en los 2 últimos años, ni en ninguna de ellas ha habido una investigación de tipo penal. Cero. Cero investigación de tipo penal. Entonces, aquí la pregunta va, ¿no es cierto?, que ¿qué ocurre? Es porque no se denuncian ¿cómo se llama? Los malos tratos a la infancia, que no sea abuso sexual, porque sabemos que sí, las cifras, ¿no es cierto?, de denuncias por delitos sexuales a la infancia, ¿no?, de 0 a 17 años, 11 meses, son mayores, ¿no?, que la vas a ver más adelante justamente en la cifra. Pero desde el conocimiento que tú tienes, ¿no?, ¿qué ocurre? ¿Hay denuncias efectivamente en relación a maltrato infantil en el Ministerio Público, o más bien desde el uso, ¿no?, del costumbre y uso, las personas siguen haciendo las denuncias en familia, y familia abre finalmente causa de protección, ¿no?, en medidas cautelares? Entonces, por eso te pregunto, a ver qué nos puedes Sí, contar de ahí eso. hay un gran tema, Cristina, eso, en el sentido de que, claro, efectivamente está la posibilidad cierta de que una persona vaya a la fiscalía o vaya a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, y realice la correspondiente denuncia respecto a un delito de maltrato infantil. Sin embargo, hay dos aspectos ahí. Por un lado, está el aspecto de la cifra negra, que es cierto que habló María Cristina Forte, ¿cierto?, en el sentido de que lamentablemente nuestra sociedad aún tiene como estereotipo o tiene como prejuicio la circunstancia que, por ejemplo, maltratar a un niño es normal, tanto en los aspectos educacionales como en los aspectos de educarlo en cierta forma, lamentablemente. Entonces, en ese contexto, obviamente, hay una alta cifra negra en cuanto a la existencia o no de denuncias. Las denuncias son menos, efectivamente, si consideramos la cantidad de denuncias que ingresa a la fiscalía, son mucho menos las que se reciben respecto a un delito, por ejemplo, de maltrato infantil. No obstante que la ley efectivamente permite, ¿cierto?, realizar estas denuncias. Sin embargo, las denuncias efectivamente también, como lo dice muy bien Cristina, y ahí se nota que tiene experiencia en el tema, ¿cierto? Es que normalmente la fiscalía llega a conocimiento de la fiscalía, a lo mejor no directamente por la denuncia, porque, o sea, vamos a ver de que seguramente, ¿cierto? El ámbito proteccional de ese niño o niña seguramente no va a efectuar la denuncia en la fiscalía, sino que va a ser el juzgado de familia o una situación por ejemplo, proteccional, que va a derivar los antecedentes de la fiscalía. Entonces, de cierta forma, ahí podemos decir de que si bien la ley permite efectuar una denuncia de manera directa, esta no se cumple, porque siempre se va a utilizar el mecanismo del Tribunal de Familia para poner en conocimiento de la fiscalía los antecedentes relativos, por ejemplo, a un maltrato, en este caso, en el ámbito, sobre todo en el ámbito de familiar, y también en el ámbito de los hogares, que también se aplica bastante. ¿Ya? Entonces yo creo que también eso hay que considerarlo bastante para efecto, digamos, de poder preguntarse qué ocurre, digamos, y por qué razón ocurre esto, y cómo intentamos minimizar o bajar esta cifra negra que se produce respecto ¿cierto? De estas denuncias que se pueden realizar. Y claro, lógicamente, y siempre caemos en lo mismo, en cierta forma, intentar eliminar estos estereotipos, estos prejuicios existentes en cuanto a que los niños se maltratan o sea, los niños se educan, perdón, con maltrato, ¿cierto? En definitiva, y que sería propio de la educación, digamos, cosa que lamentablemente actualmente existe. Entonces, eso por un lado, Cristina, yo creo que eso, en ese ámbito, digamos, es relevante considerarlo, ¿ya? Ok, Bueno, gracias. continuamos entonces. Sí, continuamos, Sí, continuamos. bueno, tenemos, bueno, en el ámbito también, y también lo que se denomina, ¿cierto?, Ley Gabriela, que también es un hito importante y de relevancia en el ámbito de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que es la ley 21.212 del año 2020, esto es hace 2 años, menos de 2 años, ¿cierto? En la cual se dicta. Y claro, y como dice Cristina, y lo dijo en su introducción, ¿cierto? Es una ley que fue forjada en base
a una situación que ocurrió, una no situación, un hecho trágico, digamos, que ocurrió, ¿cierto?, en ese momento con Gabriela. Bueno, ¿qué es lo que no establece esta ley? No establece, primero que nada, que el femicidio puede existir por una causa de género. También tenemos una clasificación en cuanto al femicidio como de carácter íntimo, también el establecimiento de agravantes especiales, y también declara la inaplicabilidad de una circunstancia atenuante que se denomina, una circunstancia atenuante que está establecida en el Código Penal, en las reglas generales del Código Penal, que es el arrebato u obcecación. Y el arrebato o obcecación es una especie de excusa, ¿cierto?, que normalmente alegaban los femicidas, ¿cierto?, en el sentido de que procedieron a dar muerte, en este caso, por ejemplo, a su pareja, fundamentado en un arrebato u obcecación, que, por ejemplo, le produjo haberse enterado, un ejemplo, ¿cierto?, de que su expareja se encontraba en una nueva relación sentimental, por ejemplo. Y esa circunstancia, digamos, atenuante, lamentablemente, ocurre. Lamentablemente era acogida, ¿cierto?, por parte de los tribunales. Y lo digo en el sentido de que normalmente un defensor más o menos hábil podía, ¿cierto?, con los antecedentes fácticos del caso, fundamentar la existencia de algún arrebato u obcecación al momento de que se le da muerte, en este caso a la pareja. Esto ya se elimina con esta ley, obviamente, ¿cierto? Entendemos en definitiva de que precisamente es un estereotipo, ¿cierto? Precisamente esta circunstancia atenuante, y al momento de analizar la violencia de género, ¿cierto?, en los términos, en el sentido de que se debe interpretar las normas, así como también los elementos fácticos desde una perspectiva de género, implica necesariamente intentar eliminar todos estos tipos de estereotipos que existen en nuestra legislación, como existía, ¿cierto?, acá, la circunstancia atenuante del arrebato u obcecación. ¿Ya? Sí, ¿Cristina? mira, ¿Hay agregar algo? solo quería, a propósito de femicidio, ¿no? Que si efectivamente la ley diferencia, porque yo lo sé desde la práctica, ¿no? Del femicidio consumado, ¿no? O femicidio efectivo también, es decir, donde esa mujer muere, ¿no? Y el intento de femicidio. Entonces, no sé si podría explicar cómo la ley lo mira de manera distinta. Claro, lo que pasa es que dentro, pero eso por un tema, por los aspectos generales del derecho penal, en cuanto a la etapa de desarrollo del delito. Todo delito Ah, se puede distinguir en delito consumado, delito frustrado y delito tentado. El delito consumado, bueno, obviamente es cuando se complementa en su totalidad el verbo rector, dar muerte a alguien, ¿cierto? Cuando alguien efectivamente logra dar muerte a alguien, estamos hablando en este caso de un delito de femicidio consumado. Sin embargo, cuando el sujeto, ¿cierto?, que quiere dar muerte, el femicida que pretende dar muerte, ¿cierto?, a su pareja, y que pone todo de su parte para darle muerte, pero no lo logra por una circunstancia que es ajena a esa actuación, debemos entender de que es en este caso, un femicidio de carácter frustrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se consumó en el sentido de que no se le logró dar muerte, en este caso, a su pareja. Y también tenemos al tentado cuando las actuaciones que realiza, en este caso el femicida, no son completas, sino que le faltan alguna de ellas para poder, en definitiva, provocar la muerte de esta persona. Son 3 etapas de desarrollo distintas que están reguladas en términos generales en el Código Penal, ¿cierto? En el artículo en 15 y 16 hacia adelante, en la cual logran digamos, establecer etapas para poder consumar el respectivo delito. Y dentro de esas etapas, ¿cierto?, tiene una incidencia que es fundamental. Ustedes me pueden preguntar, ya, pero ¿qué influye esto? Influye en la pena, porque la pena baja 1 grado a medida que es una etapa imperfecta, ¿ya? Si tenemos presidio perpetuo, ¿cierto?, para efecto del femicidio, vamos a instar a lo mejor por 20 años respecto del frustrado, o incluso si es tentado, podríamos llegar a 10 años, ¿ya? Se va en el fondo bajando la penalidad en 1 grado, ¿cierto? Que los grados ahí se establecen de acuerdo a las teorías de las penas, que es bastante largo explicar, pero en definitiva uno podría dar cuenta que en definitiva es una penalidad inferior, ¿cierto?, al delito consumado, ¿ya? Eso por lo menos es la explicación, ¿ya? Por ejemplo, el caso del femicidio frustrado sería de que un sujeto, ¿cierto?, salta la reja para poder darle muerte a su expareja, ingresa a su domicilio, toma la pistola, le dispara, y sin embargo ese disparo no le provoca la muerte, en este caso a su expareja.
Ese sería frustrado. Tentado sería que ingresa a la casa, provisto de esta arma de fuego, le dispara, no le da a la víctima, y la víctima logra pedir auxilio y llega a Carabineros, y lo detienen. Ese sería, en cierta forma, un delito de femicidio sentado, con un ejemplo preciso. Bueno, el consumado, obviamente, el sujeto le da muerte con la bala, ¿cierto? Con el disparo que le da ahí en el domicilio. ¿Ya? Espero ahí que... Sí. No, mira, súper excelente la explicación, porque para los profesionales, ¿no es cierto?, del área psicosocial, ¿no? Uno se puede hacer muchas preguntas en relación, bueno, ¿cómo es posible, por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo, ¿no?, que yo fui perito de esa causa, cómo igualmente se le rebajó la pena, ¿no? Si efectivamente al sacarle los ojos, ¿no?, y dejarla tirada en la calle, el resto no conoce por qué él se va esperando que muera sola, ya mismo así abandonada, y evitar de que alguien lo identifique a él, ¿no? Que pase alguien por el tiempo de la hora, ¿no? Que es temprano en la mañana y la gente ya puede empezar a circular. Bueno, eso nunca salió en el juicio, a propósito. Pero eso nos permite explicar, ¿no es cierto?, estas diferencias que acabas de mostrar, que son súper importantes. Así que muchísimas gracias, Cristian. Ya, sigamos. Bueno, esta Sigamos. es la importancia, en cierto, de la ley de Gabriela, entonces, de que establece nuevas clasificaciones del delito de femicidio, que son nuevas y son recientes, del año 2020. De hecho, algunas de ellas aún no nos topamos todavía los fiscales con algún tipo de estos tipos de causales, ¿ya? Bueno, también dentro de esta misma ley, y su importancia, ¿cierto?, el establecimiento de situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo también estaban reguladas en la violencia intrafamiliar, ¿cierto?, respecto a las cuales la víctima, por ejemplo, presentaba algún tipo de discapacidad, ¿cierto?, también alcoholismo respecto al agresor, drogadicción respecto al agresor, estado de vulnerabilidad también de la víctima, denuncias o condenas anteriores que tuviera, ¿cierto?, en este caso el imputado, antecedentes psiquiátricos, psicológicos o antecedentes de embarazo respecto de la víctima, pueden ser consideradas como situaciones de riesgo. Y esto también es relevante porque, como lo establece la ley, sobre todo en el artículo 7º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, también puede ser recogido por parte de ustedes cuando realizan una correspondiente pericia, ¿cierto? Es objeto de análisis pericial, precisamente la situación de riesgo que puede presentar la víctima, ¿ya? Y eso es relevante para efecto de decir, encargan un peritaje, digamos, que lo puedan consignar en su correspondiente informe, ¿ya? También, dentro del delito de femicidio, ¿cierto? Bueno, está el domicilio, el delito base, el femicidio, delito base, ¿cierto? En el sentido de que el verbo rector nos dice el hombre que mate a una mujer. Eso es lo que nos dice, o nos describe en este caso el tipo penal, ¿cierto? Que puede ser una Perdón, cónyuge, entonces, conviviente. no dice una mujer que mate a una mujer, por ejemplo. No lo No. dice. Dice el Ya. hombre que mata a una mujer, y en ese contexto, ¿cierto?, el sujeto activo debe ser un hombre, necesariamente un hombre, para que estemos frente a un delito de femicidio. También es una situación que puede ser criticada. Muy buen punto el de María Cristina Forte, porque en el fondo es un tema que se podría discutir, ya, en términos, digamos, de que no está establecido de esa forma en el código penal, y seguramente podría ser regulable o establecido con una nueva legislación, ¿ya? ¿Qué implica, cierto? Cónyuge o conviviente, ex cónyuge o ex conviviente, con quien además tiene o ha tenido un hijo en común. La penalidad es una de las penas más altas de nuestra legislación. La penalidad es presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, ¿ya? El presidio mayor en su grado máximo es a la pena de hasta los 20 años. Luego viene el presidio perpetuo, en este caso calificado. Luego tenemos el femicidio íntimo, ¿cierto? El cual el hombre también está el mismo verbo rector, el hombre que mate, en este caso, a una mujer, pero con una razón especial, con un motivo especial, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Y ahí entra a jugar el tema de sin convivencia, que es relevante, sobre todo para el efecto de la ley Gabriela, ¿cierto? Porque antes no se sancionaban como femicidio cuando no vivían juntos. Esa es la situación que está regulando en este caso la ley Gabriela. La penalidad es la misma, ¿cierto? Presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. También una nueva clasificación es el delito de femicidio por causa de género.
el hombre también que mata a una mujer como verbo rector, pero con una razón especial, con algún motivo especial, y en este caso es por razón de su género. Y nuestro legislador quiso decirnos, ¿pero qué debemos entender? ¿Qué es esto de la razón de género? ¿Qué se entiende? Y nuestro legislador nos dice que la razón de género es en aquellos casos en que la muerte se produce, ¿por qué? Por un motivo de carácter sexual, por el ejercicio de carácter sexual por parte de la mujer, o precedido de violencia sexual, cuando existe orientación sexual o identidad de género. Miren, está incorporando y en cierta forma ampliando este concepto de género, no solamente no solamente a la víctima en términos de que sea mujer, sino que también de que tenga una orientación, de acuerdo a su orientación sexual o a su correspondiente identidad de género, ¿ya? Que es relevante porque está ampliando, ¿cierto?, el sujeto pasivo, ¿cierto?, en el delito. También con negativa a la relación sentimental o sexual, o también cualquier situación de subordinación y relaciones de poder. Este último elemento, como casi como una caja de Pandora, donde uno puede incorporar varias cosas, ¿cierto? Es sustancial porque se toma en consideración sobre todo las definiciones que se debemos tener, ¿cierto?, de la violencia de género, que nos da tanto la Convención Belén do Pará, también como la teoría, ¿cierto?, de la violencia de género, en cuanto a que lo sustancial y la característica primordial de una violencia de género es precisamente esta situación de subordinación o esta situación de relaciones de poder que ejerce el hombre respecto a la mujer, ¿ya? Y eso es considerado sobre todo en este elemento, digamos, de razón de género para el delito de femicidio. También se establece un agravante, ¿cierto?, en el delito de femicidio, de un agravamiento de responsabilidad penal. Como agravante significa que la penalidad puede llegar a subir si existe otra circunstancia agravante adicional, y la cual se va a producir en definitiva con la penalidad en aumento en un grado, ¿ya? Cuando se agrava la responsabilidad penal con la pena, cuando la víctima esté embarazada, cuando la víctima sea niño, niña, adolescente, adulta, mayor o con discapacidad, o cuando se ejecuta en un contexto de violencia física o psicológica habitual, o incluso cuando se comete este tipo de delito, el delito de femicidio, se comete o se ejecuta en presencia de ascendientes o descendientes, que lamentablemente es bastante habitual, ¿cierto? Lamentablemente. Ya. Bueno, acá está un poco lo que dijimos, ¿cierto?, respecto al delito de femicidio en cuanto a la ley Gabriela, ¿cierto?, que viene a eliminar esta circunstancia atenuante de arrebato, obcecación, en el sentido de que ya no se aplica respecto al delito de femicidio. ¿Y qué significa el arrebato, obcecación? Significa que tiene que haber actuado con estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido un arrebato, una obcecación, que lo que haya motivado para provocarle la muerte, en este caso a la víctima, ¿ya? Esto ya no se aplica más en el delito de femicidio, entendiendo obviamente que era un estereotipo legal que nuestro legislador establecía, ¿cierto? Y que muchas veces eran utilizados por parte de las defensas y por parte de los imputados para poder morigerar, en definitiva, la pena que tenía, en este caso, el delito de femicidio, ¿ya? Eso principalmente. Bueno, hasta aquí, no sé si, Cristina, ¿tú quieres seguir acá con las cifras? Bueno, lo que ocurre es que, ¿cómo se llama? Habíamos acordado con Cristian de mostrar algunas estadísticas de violencia intrafamiliar. Y yo tengo dos cuadros de estadísticas que bajé de las publicaciones estadísticas del Ministerio Público del año 2019 y 2020, y que ahora fueron modificadas, ¿no? Y Cristian solamente pudo, hoy en día se tiene acceso como a los datos más gruesos, ¿no? Pero no está esta diferenciación en las categorías de delito en violencia intrafamiliar, ¿ya? Y entonces, bueno, acá, como pueden ver, el femicidio, 247 femicidios, lo que incluye, ¿no? Los dos, llamémoslo así, los consumados y el intento de femicidio, ¿ya? Desde mi lenguaje. Y es importante bueno, porque ¿perdón? es importante porque normalmente nos quedamos con la cifra, ¿cierto?, de los consumados, pero en realidad detrás de cada femicidio consumado hay algunos frustrados hacia atrás, ¿cierto?, que son una gran cantidad, digamos, como lo establece aquí la cifra. Perdona, Cristina. Claro, y además, porque están todos aquellos intentos de femicidio, que uno podría decir, bueno, si la está intentando estrangular,
¿no? Y alguien interrumpe, o algún hijo interrumpe, o alguna otra persona que está en el mismo lugar, o si es bueno, en la vía pública, es más fácil que esto llamémoslo así, de la justicia pública, entendiendo cómo reaccionan las personas frente, ¿no?, a ser testigos de un acto de violencia, ¿no? Y impedir que ocurra, pero además tratar de mantener al sujeto digamos, sin que pueda moverse, ¿no? Hasta que llegue la policía y se haga la correspondiente denuncia, ¿no? Pero cuando es en un lugar, inclusive en el trabajo, ¿no? En el trabajo, en la casa, finalmente no se considere que es un intento de femicidio, sino que es como una especie de amedrentamiento, ¿no? Una conducta violenta, pero las personas puede ser que consideren de que no es efectivamente un intento de femicidio, que no se le otorgue la gravedad que tiene, y una de dos, o que queda consignado como un maltrato o como una amenaza, o simplemente nunca jamás se denuncia. ¿Ya? Porque además hay que considerar lo que le ocurre a la víctima, es decir, qué le ocurre a la persona, a la mujer, ¿no? A la joven, al adolescente. No, voy a dejar fuera los niños, que en general es muy difícil poder comprender, ¿no?, cuando hay un intento de infanticidio, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito doméstico, ¿no? Si le golpeó para matarlo o simplemente lo golpeó sin la intención, ¿no es cierto?, de provocarle la muerte. Pero bueno, volviendo acá a las cifras, lesiones es bastante alto, ¿ya? Maltrato habitual y amenaza. Yo me quedaría con el tema de las amenazas. ¿Y por qué? Porque justamente es lo que vas a abordar tú, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con varios de estos tipos de delitos, ¿no? Si se investigan, no se investigan, se archivan las causas, bueno, que hay una multiplicidad de variables incidentes por las cuales, ¿no es cierto?, no se prosigue con la investigación, o se decide, ¿no es cierto?, no investigar, ¿ya? Que en general los delitos, no sé, esta es mi percepción, que más se investigan, ¿no? Serían los con lesiones graves, o menos grave y grave, pero las lesiones leves, mi percepción es que quedan en el limbo. Lo mismo que las amenazas, por ejemplo, que no se considere relevante, porque son amenazas verbales, ¿no? Como, no sé, te voy a destruir la casa o te voy a quemar la casa, ya, obviamente en un lenguaje bastante más soez que el que yo estoy usando, ¿ya? Entonces, no sé si nos puedes comentar respecto de eso, Cristian. Sí, claro. Mira, bueno, obviamente que los delitos más graves, en cierta forma, tienen mayor atención por parte de los intervinientes, o sea, por parte, en este caso, de la fiscalía, y muchas veces los recursos se van a esos tipos de delitos. Sin embargo, sabemos, ¿cierto?, que normalmente la violencia intrafamiliar y la violencia de género que se produce sobre todo en el interior de la familia son una serie de cadena de hechos, ¿cierto?, que van muchas veces, que comienzan con pequeños ilícitos, comienzan seguramente con violencia, ¿cierto?, psicológica, posteriormente avanzan a física y posteriormente incluso pueden llegar a terminar en un delito de femicidio, ¿cierto?, como ocurre en muchos casos, en los casos en los cuales uno investiga delitos de femicidio y se da cuenta que en definitiva existían múltiples, en este caso, casos que se pudo haber hecho algún tipo de intervención de carácter previa, y ahí uno dice, pucha, ¿qué pasó acá, digamos, no? ¿Qué pasó con la intervención del Estado, digamos, en poder brindar, en este caso, protección de una víctima, sobre todo cuando existía denuncia previa, ¿cierto? Entonces es un gran tema que se tiene que discutir. El tema de la amenaza tiene una dificultad adicional en el sentido de las exigencias que ha hecho el legislador para poder decirnos que efectivamente estamos frente a un delito de amenaza, sobre todo lo que dice relación con la seriedad y verosimilitud, ¿cierto? Nuestro legislador no exige que en el ámbito investigativo lleve a que el juez se convenza
¿cierto?, de que las amenazas fueron serias, y que además fueron de carácter verosímil. Y ahí también nos topamos un poco, y se topa la fiscalía, ¿cierto?, con la circunstancia de que de la dinámica propia del delito de violencia intrafamiliar, en el sentido de que normalmente siempre va envuelta un silenciamiento por parte de la víctima, muchas veces lleva a que la víctima se retracte o se desista, digamos, de la correspondiente denuncia, en circunstancias que la única prueba, muchas veces que tenía la fiscalía, era precisamente la declaración de la víctima. Pero como la víctima ya no quiere declarar, y ya no quiere en definitiva, ¿cierto?, efectuar la denuncia, no reuniría, digamos, los antecedentes investigativos, la seriedad y verosimilitud, ¿cierto?, que el delito implica. Incluso hay muchos defensores, por ejemplo, que alegan, y también muchos jueces que también lo estipulan así, en el sentido de que es tan poco seria y es tan poco verosímil la denuncia que la víctima no quiere seguir con ella, que la víctima se desiste, lo cual obviamente es un elemento que no, o sea, es una interpretación que no se condice, digamos, con la violencia de género, toda vez que deberíamos considerar que efectivamente la violencia intrafamiliar lleva envuelta o implícita muchas veces precisamente el silenciamiento, retractación y también desistimiento que debe tener la víctima, ¿ya? Entonces, bueno, pero en definitiva esas son las dificultades propias del delito de amenazas. Sin embargo, es distinto respecto a los delitos de lesiones, tanto de lesiones, digamos, de carácter leve, carácter menos grave, así como también incluso de carácter grave, ¿cierto? No solamente porque la penalidad aumenta y de cierta forma es un delito un poco más grave que el delito de amenaza, sino que también porque tienen más antecedentes de orden investigativo. Normalmente llevan, digamos, consigo en la investigación certificados de lesiones o algún tipo de signos que son utilizados para efecto de poder probar las lesiones, ¿cierto? También relevante la investigación que se realiza en cuanto, sobre todo, a la incorporación, por ejemplo, del llamado telefónico de la víctima que inicialmente realiza, ¿cierto?, llamando a funcionarios policiales, por ejemplo. Si llama al 133, ¿cierto?, y se registra, también son antecedentes importantes dentro de una investigación y que pueden ser considerados, porque si la víctima posteriormente nos dice de que nunca fue golpeada o nunca fue amenazada en el ámbito de nuestra familiar, sin embargo tenemos acceso, por ejemplo, al teléfono que llamó, ¿cierto?, a este registro de llamado, ¿cierto?, en la cual ella llama de manera desesperada, por ejemplo, a Carabineros para que concurra a su domicilio, ahí uno podría decir que efectivamente estamos frente a una víctima que estaría retractada, ¿cierto?, o que estaría desistida, y eso podría ser considerada por parte de los tribunales. También, de acá me extiendo un poquito, pero un pequeño, es un gran tema porque la Fiscalía, por ejemplo, la Metropolitana Sur, y también lo está implementando otra fiscalía de la región metropolitana, ¿cierto?, tienen fiscalía de violencia intrafamiliar, lo que es un gran avance en el sentido de la especialización, ¿cierto?, que deben tener los fiscales que se hacen cargo, digamos, de estas investigaciones que pueden resultar ser complejas, sobre todo considerando el desistimiento de la víctima y la recopilación de pruebas. Y eso también es relevante, también llevarlo, o es necesario llevarlo respecto a los jueces. Porque si bien tenemos fiscales que pueden ser especializados, muchas veces los jueces no son especializados en violencia intrafamiliar, y los jueces son jueces de garantía, que son todos muy profesionales, etcétera, pero que no tienen la especialización, ¿cierto?, que deberían tener en cuanto a un delito de violencia intrafamiliar. Y no lo digo en el sentido de que no se han preparado, porque muchos de ellos sí se han preparado, sino que lo digo en la creación, en definitiva, de tribunales especiales de violencia intrafamiliar, como por ejemplo existe en España, ¿ya?, que sería, digamos, un gran avance. Se han instaurado, eso sí, acá las salas de violencia intrafamiliar, que también es un avance, pero sin embargo sería bastante potente que solamente existieran tribunales especiales, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar, así como existen tribunales laborales, como existen otro tipo de tribunales, que existen los tribunales especiales de violencia intrafamiliar, para que vean todo este tipo de casos, digamos, y que en definitiva se impregnen, ¿cierto?, de la dinámica propia del delito de violencia intrafamiliar, que es bastante importante. Perdonen que me explayé un poquito. Sí, continúa No, más, sí, Cristina. sí, Cristian, ¿sabes qué? Te quería pedir que vayas a las Ya, láminas donde hablo de desistimiento y retractación, porque queda media hora, ya vamos. ¿ya? Sí, sí, mira, yo solamente manifestaría que, bueno, que de acuerdo a las cifras, ¿cierto? Sobre todo las cifras que hice en relación con las víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, que también muchas de ellas implican violencia de género, ¿cierto?
Tenemos que la niña, niños, adolescentes son, en las mujeres son 17.438 versus la adulta que son 8.505, que una dinámica también distinta, exactamente lo mismo respecto a los hombres. También respecto de, y como imputados, normalmente los imputados de violencia intrafamiliar son hombres, ¿cierto? Lo que obviamente estaríamos hablando siempre de, de violencia de género, ¿cierto? En el sentido de esta violencia que ejerce el hombre respecto a la mujer, ¿ya? Ya. Esta parte de la Cristina, la que tú necesitabas, ¿cierto? Esta. Sí, no, más abajo, para Mm. hablar del desistimiento y la Ah, ya. retractación, Ah, ya. más abajo todavía. Bueno, hay dos cosas aquí. Mm. Una, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la anterior. No. No, es que la. No, Ya. no, otra. Esta. Acá, ya, retractarse y ver si antes venía desistimiento o viene después Viene después. de retractarse. Ahí está. Ya, entonces bueno, retractarse primero, Ya. porque tienen connotaciones distintas al retractarse con el desistimiento. Por lo general, los que en las pericias sociales en delitos de violencia hacia la mujer, ¿no? Lo que a mí se me solicita y que, bueno, se le debe solicitar a todos los peritos sociales, ¿no? Que trabajan en distintos ámbitos. Hay que pensar, ¿no es cierto?, de que hay muchos profesionales que trabajan en el sistema de salud, de educación, en las municipalidades, que también tienen programas para con la mujer, los centros de la mujer, también se les solicita, ¿no es cierto?, informe que toman el carácter de pericial, ya, respecto digamos, de que han sido testigos de oída o testigos presenciales de actos violentos, ¿no? O que han atendido a las víctimas en salud mental o que las han atendido en los centros de la mujer, ¿no? Por lo tanto, a ellos también se les solicita realizar peritaje. La diferencia está entre las pericias, ¿no es cierto?, que no se les paga nada, que son aquellas que se utilizan del sistema público y que es una recarga para el trabajo de los profesionales, igualmente que les ocupa tiempo, igualmente hacer un informe pericial conlleva muchas horas, hacer un buen informe pericial, hacer una revisión igualmente de todos los antecedentes, es decir, mínimo 20 horas solo para alguien que trabaja, ¿no es cierto?, en alguna dentro del sistema público y se les solicita realizar una pericia. Y en los peritos privados, ¿no?, que igualmente esta es una queja general, el pago es bajísimo, sale como 1.000 pesos la hora, 1.000 pesos la hora de todos los tiempos y algunas veces las declaraciones en juicio oral tampoco hay pago. Ya sobre todo cuando la defensa utiliza el informe pericial, ¿no? Como me pasó en el caso de, ¿cómo se llama?, de la niña Villa, ya que tuve que ir a declarar por la defensoría a pesar de que la pericia la realicé para el Ministerio Público y por supuesto que estuve ahí 3 horas de mi tiempo que no tuvo ningún pago, pero todo sea por la LICET, a pesar de que los resultados no son los que yo hubiese querido. Bueno, pero volviendo a la retractación, se corrió parece, bueno, las diferencias son sustanciales porque retractarse es anular o invalidar algo que se dijo antes, revocar lo que se ha dicho, es decir, desdecirse de lo ya dicho, ¿no? Y esta puede ser espontánea o puede ser forzada, presionada por terceros y sabemos que en muchos casos ocurre, ¿no? Por presiones de los hijos, por presiones de otros familiares, por presiones directas e indirectas del propio imputado, ¿no? Eso es bastante recurrente, ¿ya? O por el perpetrador si es que no ha sido imputado, o el agresor, ¿no? Retractarse de participar en el proceso también, es decir, decir, negar los hechos, anular lo que dijo antes, por lo tanto no va a seguir participando en el proceso.
¿ya? También minimizar o distorsionar la percepción, ¿no es cierto?, que tiene de los hechos que ocurrieron, ¿ya? Responsabilizarse por la conducta del otro, negarse a dar información, modificar respuestas de variables de evaluación de riesgo, ¿no? Porque cuando cuando se hace una denuncia en violencia, tanto en violencia sexual como en otro tipo de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, hay una pauta de evaluación de riesgo que se realiza algunas veces en la propia policía, depende de donde se realice, ¿no es cierto?, la denuncia, o bien en la fiscalía, ¿no? Y cuando no se hace, no se aplica esta evaluación de riesgo en el recinto donde se hace la denuncia, igualmente lo hace la fiscalía, ¿no es cierto?, que le corresponde investigar, ¿ya? La siguiente, por favor, ¿ya? Y el desistimiento es solo el retiro de la denuncia, ¿no? No, bueno, y aquí hay algunas cosas que se complementan con lo anterior, ¿no? Por eso que uno a veces en un peritaje habría que diferenciar cuáles son las conductas de retractación y cuáles son las conductas de desistimiento, porque pueden ocurrir ambas, sobre todo cuando hay un cúmulo, ¿no es cierto?, o una acumulación de denuncias previas que fueron por amenazas, que fueron por lesiones leves, ¿ya? Y que finalmente no se prosiguió con la investigación porque la víctima se retractó o desistió, ¿no? Entonces, eso es importante porque, como dije antes, uno se puede encontrar en la investigación, ¿no es cierto?, pericial con estas dos situaciones, ¿ya? El problema es que el desistirse, ¿no?, como no asistir a las citaciones, diligencia, audiencia u otras comparecencias al proceso investigativo penal, lo que va a provocar, ¿no?, es lo que decía Cristian, el debilitamiento del estándar de la prueba, la investigación de los hechos ocurridos una vez que se inicia el proceso judicial, ¿no? O sea, desde allí y todo esto está muy relacionado con la información, ¿no?, que se le entregue a la población en general y que debe estar incorporado, ¿no?, en todos los tipos de prevención que se utilicen, ¿no? Tanto desde spot publicitario como talleres de prevención de la violencia, ¿no? Importante la participación comunitaria en la prevención, ¿no? Y también desde la propia prevención, ya el apoyo que se le puede dar a las personas que están viviendo situaciones de violencia para evitar justamente la retractación y el desistimiento. Es decir, no solo queda en el ámbito privado como sería la familia, sino que también en el ámbito público, ¿no? Todos aquellos que conocen de hechos constitutivos de violencia para las mujeres, para las niñas, ¿no? Sabemos que la ley igualmente en delitos sexuales hay una obligatoriedad de denuncia, por lo menos en los de delitos sexuales, ¿no es cierto?, para con la infancia, ¿no es así, Cristian? Claro, bueno, hay un tema también y es relevante la calidad de la persona, porque la persona que recibe la información, porque si es empleado público, debe en el fondo también denunciar cualquier tipo de delito, lo que no significa, ¿cierto?, que se torna cómplice del delito, no, porque muchas veces se incurre en ese error, sino que va a ser objeto, digamos, de algún tipo de investigación, pero con una penalidad de pena, una pena de multa, ¿ya? Que sería respecto de este caso del profesional que no denunciare, ¿cierto?, el correspondiente delito, que también es un aspecto relevante, y más allá de la multa, imagínense un profesional como ustedes que no realizara la denuncia, habiendo tomado conocimiento de un hecho, se vería muy feo, creo yo, en su papel de antecedente, ¿no? Un delito para efectos de todo, cuando estamos vinculados con el ámbito de niño, niña, adolescente, sobre todo tener ese extracto de antecedentes manchado, por así decirlo, ¿ya? Pero claro, efectivamente, es un tema efectuar las denuncias cuando están vinculados con niños, ¿cierto? La obligatoriedad de la misma y sobre todo cuando son también, cuando son en definitiva empleados públicos, están obligados, digamos, a efectuar la correspondiente
denuncia. ¿Ya? Sí, mira, aquí quería parar un poquito porque, bueno, Mm, está Rosa Leal que levantó la mano al sí, inicio, entonces vamos a escuchar a la Rosa y sí, luego María ya, José Álvarez, ya, que también tiene la mano levantada y después compartir una pregunta que está en el chat. perfecto. Así que bueno, Rosa Leal, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Doña ¿Me Rosa, buenas escuchan? tardes. ¿Sí? Bueno, mira, el seminario es bastante bueno y me aclara varias cosas sobre todo el aspecto legal. Mira, yo trabajo en una casa de acogida, ya con mujeres violencia de género y violencia intrafamiliar. Mira, bueno, mi pregunta es sobre los tribunales que cuando la mujer denuncia y se hace todo este proceso, sobre todo en la violencia psicológica, que sí, porque es la que es más complejo de poder saber si es o no es una violencia en sí, porque la violencia física es notoria. Y la violencia psicológica cuesta mucho comprobar esa violencia. Y eso pasa en todas las fiscalías, que demora mucho el proceso de poder llevar a cabo este proceso. Y las mujeres se retractan por esos motivos. Eh, en la ley Gabriela, porque no escuché mucho ahí sobre la violencia psicológica, si eso es más expedita para los tribunales poder comprobar esa violencia psicológica. Eso quiero saber. Claro, bueno, agradecer la pregunta, ¿cierto?, de Rosa, y también uno no puede dejar en el fondo, de decir algo respecto a las casas acogidas, ¿cierto?, que son tan importantes en el ámbito de la violencia de género. Son fundamentales poder sacar a las víctimas, ¿cierto?, de esta situación de riesgo que se puedan encontrar. Pero miren, y respondiendo un poco la pregunta que hizo doña Rosa, ¿cierto? Claro, la violencia psicológica efectivamente es violencia. O sea, claro, ahí como que de cierta forma como que hablaba también de la violencia física, pero la violencia psicológica de igual forma es violencia, ¿cierto? Y también debe ser investigada. Claro, el tema es que la violencia psicológica no se ve en materia penal por sí sola, no sé si me entiende, pero se ve en materia de juzgado de familia, ¿ya? Ahí son las materias propias de la violencia que es psicológica. Solamente será materia propia de la fiscalía cuando ésta se torne un delito de maltrato habitual. En esas circunstancias sí, y para dicho efecto la Fiscalía no exige la existencia de un oficio que sea remitido por parte del juzgado de familia, sino que ella puede por sí sola investigarla. Bastaría en este caso específicamente la denuncia. Respecto al tema de la prueba que debe contener, claro, obviamente que ahí va a ser relevante las sucesivas denuncias que ella efectuó, ¿cierto? La víctima efectuó, ¿cierto?, refiriendo sucesivos maltratos de orden psicológico y también físico, que también va a entrar a jugar. Y obviamente que es importante la reiteración, porque solamente se investiga en la fiscalía cuando es maltrato de orden habitual, ¿ya? Eso principalmente, doña Rosa. No sé si ahí logré salvar alguna de sus dudas, Sí, ¿ya? bastante, me quedaron claras. Muchas gracias. No, gracias a Ok, usted. gracias Rosa, gracias Cristian. Entonces, María José, que también tenía la mano levantada hace algún tiempo. ¿Estás ahí, María José? No, bueno, había una pregunta que también lleva algún tiempo acá, que ¿Ya? creo que ya fue respondida, que era en relación, Daniela Rojas preguntaba qué pasa con las personas trans, Ujú. ¿no? Y bueno, cuando la ley Gabriela habla, ¿no? Del Del femicidio, femicidio de en el género. Sí, femicidio, ¿no? sí. Por razones, ¿no es cierto?, de género o de orientación sexual. Creo que allí eh, se está integrando, ¿no es cierto?, las personas trans, ¿no es así? Exactamente. Bueno, acá, acuérdense que esta es una ley que es relativamente próxima, Nueva. digamos. O sea,
el año 2020, entonces estamos esperando de cierta forma que se produzcan, o sea, ojalá no se produzcan, ¿cierto? Pero en definitiva, ¿cómo lo va a tomar la jurisprudencia? Pero ojo que el concepto de violencia de género y el concepto de femicidio de género va más allá de un concepto de sexo, de hombre o mujer. ¿Ya? La interpretación que se da a la violencia de género es un contenido de orden más social, más en el sentido de la forma en la cual se produce esta desimetría de poder, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer, pero cuando hablamos de mujer, ¿cierto?, podría implicar en definitiva la que también se aplicaría a trans, ¿ya? En el fondo se aplicaría efectivamente el femicidio de género al caso de la transexualidad. La misma discusión surgía respecto a los delitos de violencia intrafamiliar, que ahí tenemos mucha más jurisprudencia, ¿cierto?, mucha más resolución de los tribunales, respecto de, por ejemplo, qué ocurría con las parejas homosexuales, si era eso o no era constitutivo de violencia intrafamiliar o no era violencia familiar. Quedó zanjado, ¿cierto?, que sí, efectivamente, sobre todo por los conceptos de familia, un concepto de familia amplio que tenía la Constitución, que tiene la Constitución actualmente, ¿cierto? Y además por el tema, en definitiva, de que la relación de familia puede ser de distinta forma, digamos, puede ser incluso, ¿cierto?, con parejas de orden homosexual también. Entonces, en definitiva, respondiendo a la pregunta, vamos a ver lo que va a ocurrir, ¿cierto? Sobre todo en los casos que se van a ir produciendo, pero entiendo yo que el concepto de femicidio de género no es un concepto de sexo, de hombre o mujer, sino que va implícito también los trans. Todos los géneros. Exactamente, ¿ya? Gracias, Cristian. Alejandra Chavarría. Sí, hola. Ya, mire, mi pregunta es como, de acuerdo a mi ejercicio profesional, ya me ha tocado ver como de pronto malas gestiones de parte del Tribunal de Familia, ya cuando existe violencia intrafamiliar hacia la mujer, ya, pero me queda la sensación de qué pasa con los niños que son espectadores de esta violencia. ¿Ya? Porque finalmente, no sé, me ha tocado en el ejercicio profesional de que se le ejerce, se le otorga una medida cautelar de orden de alejamiento o abandono de hogar de este agresor, pero los niños siguen viendo al papá, sabiendo que existe una triangulación parental, manipulación, y se sigue generando como esta violencia. Entonces, a mí me gustaría saber cómo procede finalmente el Tribunal de Familia en ese aspecto, porque el ejercicio de la violencia sigue ocurriendo. Entonces, como que creo que está mal gestionado, no está visto, o son las instituciones como desde afuera que tienen que gestionar. Que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en salud pública en un COSAM, hay evidencia de que hay temas de salud mental de los niños. Entonces, pero no pasa nada con estas medidas cautelares que protegen como a los niños, porque claro, está como esto que pasa del interés superior del niño, que los niños dicen que quieren ver al papá, pero de cierta manera uno ve que hay manipulación de por medio. Entonces me quedo como, yo estoy como con esa sensación como de injusticia igual frente a estos temas. Entonces no sé qué me podrían decir ustedes en su experiencia. Eso. Bueno, mira, yo brevemente me voy a referir porque es un tema que toqué en una presentación ayer en relación a desde el propio interés superior del niño, ¿no? Cuando hay una situación de algún tipo de maltrato, y hay que mirar el tipo y la gravedad del maltrato, porque si un maltrato, entre comillas, grave y habitual, debiera estar en el Ministerio Público. Y no es suficiente, ¿no es cierto?, con la medida cautelar desde familia, ¿no? Pero para eso se necesita, y del Centro de Medidas Cautelares, además debería solicitar pericia respecto, ¿no es cierto?, de las dinámicas, del historial de violencia, bueno, como están en COSAM, igualmente ustedes tienen un rol súper importante allí, ¿no?, de informar al Centro de Medidas Cautelares, porque si el Centro de Medidas Cautelares no ha derivado el caso, ¿no?, al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía que le corresponde, de manera que a lo mejor, no sé, amerita algún tipo de sanción para la persona, en términos, no sanción, sino que más bien de que no puede estar o sí en el medio libre, ¿no?, mientras investiga el Ministerio Público. Pero por otro lado, en los casos, digamos, donde la habitualidad es menor y pudiera haber una gravedad menor también, a pesar de que tú dices y eso lo ven ustedes, es decir, cuáles son los efectos y consecuencias de los niños. Si
cómo responder también, ¿no?, a las opiniones y las decisiones de los niños, que es un gran tema, ¿no?, que siempre son otros los que hablan por ellos, son los adultos, son los profesionales. ¿Y qué pasa cuando un niño dice, yo quiero ver a mi papá? Y las causales de por qué quiere ver a su papá son múltiples también. Puede haber, ¿no es cierto?, una interacción que esté supervisada por los profesionales, o por uno, o por más, o por uno, o por dos profesionales, ¿no? Yo sé que eso significa, evidentemente, ¿cómo se llama?, una intervención desde el propio lugar, que podría ser el COSAM, ¿no?, de preparación para esa interacción. A la persona se le debe informar cuáles son las condiciones para que se dé esa interacción, o porque enviar a un centro de revinculación tiene un sentido muy distinto, ¿no?, al favorecer, por ejemplo, el que el niño pueda ver una vez a esa persona, ¿no?, o pueda verla una vez en el mes, o pueda verla una sola vez y no la vea nunca más. O sea, por eso digo, tiene que ver con la especificidad también, ¿no?, de las características del caso, ¿no? Y ahora le doy el paso a Cristian para que él pueda responder desde el Sí, ámbito legal, sí, ¿no?, penal. sí, sí, mira, bueno, obviamente yo veo más el ámbito penal que el ámbito de familia, pero en definitiva, de cierta forma, igual está vinculado cuando veíamos casos de abuso sexual o casos de maltrato, digamos, hay una vinculación también mayor con los juzgados de familia. Ahí yo haría la primera crítica que haría, ¿cuál es? Es la inexistencia de un sistema integrado. Si el caso llega a juzgado de familia, el fiscal no se va a enterar, sino cuando el juez manda el oficio comunicándoselo al fiscal. Debería existir un sistema integrado entre fiscalía, en este tipo de casos, entre la fiscalía, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, ¿cierto?, y delitos sexuales, en este caso con el tribunal. Eso yo le veo una crítica a nuestro sistema, digamos, que no funciona. En segundo aspecto, es súper relevante lo que plantea Alejandra en cuanto al interés superior del niño, ¿cierto?, a lo cual debe instar en este caso el tribunal, y dependerá mucho el caso en concreto, ¿cierto? Y el derecho a ser oído no significa de que no significa que el niño, lo que diga el niño se va a representar o digamos, a aplicar, digamos. Eso no es así, porque obviamente dependerá de su autonomía progresiva, de cómo se va, del desarrollo que tenga precisamente en este caso el niño. Si no, imagínense, seguramente a un niño de 5 años, alguien le pregunta si tú quieres quedarte con tu padre o tu madre, y va a decir que sí se quiere quedar, no obstante que la madre o padre, por ejemplo, vive en situación de calle, y objeto, digamos, de una adicción a las drogas tremenda, por ejemplo. Y ahí, obviamente, más allá de lo que diga el niño, que obviamente debe ser escuchado con los antecedentes, digamos, pero sobre todo lo que prevalece en este caso es el interés superior del niño, y que dependerá mucho del caso en concreto que va a tener que evaluar en este caso el juez con las respectivas pericias, ¿cierto? El consejero técnico seguramente va a tener también un rol preponderante, digamos, al momento en que pueda analizar, digamos, también ahí todas las pericias y todos los antecedentes que se puedan tener. Si es objeto de violencia, o sea, si es presencia de violencia en ese momento, ¿cierto? O varios momentos, dependerá mucho de si es conveniente o no separarlo, ¿no?, de ese padre o de esa madre. ¿Ya? No sé si Alejandra quedó conforme con la respuesta, desde el punto de vista de un penalista, por si acaso. Ok, bueno, hay una pregunta que hace Susana Baquia. Hola Susana, nos conocemos hace muchos años. Hola, Yo fui tu profe, un profesora. gusto. Sí, No sé si profe quieres hacer Cristian tú la también. pregunta. ¿Qué tal? Ya, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que yo me preguntaba, porque ahora hay muchos delitos en que se llevan a mujeres, no sé, de lugares públicos, las drogan, las violan. Y me preguntaba yo, cuando se llevan a esas mujeres de los lugares donde están o las retienen a la fuerza, además del delito de violación, ¿opera el delito de secuestro o cómo se ve eso? Muy buena su pregunta. A ver, claro, el delito de violencia intrafamiliar no excluye los otros tipos de delitos. En el fondo, nosotros los leguleyos, como le llamo yo, los abogados, ¿cierto? Hablamos de concurso real, cuando se van sumando los delitos. El caso como usted lo narra sería un delito, por ejemplo, de violación, más se le suma un delito de secuestro, ¿ya? Que también estaría en este caso, y puede ser hasta homicidio, digamos. Se podría ir sumando.
bueno, el mejor ejemplo lo que pasó ahora aquí en Viña del Mar, pues, en la cual se sumaron varios delitos, ¿cierto? Eso se llama concurso real, en el fondo. No sé si con eso, doña Susana, ¿está bien? Sí, gracias. Solo que recordaba que hay un caso ahora muy mediático de una niña que se llama Antonieta, que creó una página donde ella fue violada y como varias pruebas. Nadie mencionó el delito de secuestro, pues, no. No, Entonces claro. yo me quedé pensando que tal vez eso debía Sí, proceder, sí. pero bueno. Si ella es privada de libertad, en el fondo es tomada, subida a un vehículo, por ejemplo, llevada a una casa y se produce A o un bien, hotel la llevaron. Sí, exacto, en este caso efectivamente hay un delito de secuestro ahí. Hay una privación de libertad. Eso dice la ley para que estemos frente a un delito de secuestro. y en Privación de ese Entonces ella libertad. lo sentido hace, claro, Ella el, no el pudo impu- salir. el imputado no debiera está haber quedado libre, quedó en en prisión libertad. preventiva, dado de, bueno, tendrán que probar el delito, todo eso, pero Claro, como es que ese es un tema la... porque hay que ver todas las circunstancias, o sea, es difícil como plantearlo como en términos generales. Claro, si un delito de secuestro, un delito de violación, la persona debería estar presa, claramente, digamos. Pero hay que ver los contextos, las pruebas que tenía el fiscal, las pruebas que se lograron recopilar por parte de la policía, hay que ver todo eso. A lo mejor hay cámaras, Hay hay- cámara, sí, hay ah, cámara. por eso seguramente, Y ¿no? bueno, ella lo compartió Sí. en la televisión, ¿no? Yo vi el programa en la televisión, Parece que ella fue ¿ya? drogada, ¿o no? Fue drogada, me Ella parece. fue drogada, hay Mm. cámaras, y sí, bueno, y es por eso que ella hace esta exposición pública, que igual es súper complejo para una mujer que ha vivido algún tipo de violencia, tener que exponerse públicamente, ¿no? Porque hay distintas reacciones de probablemente más empatía desde las mujeres y poca empatía desde los hombres por una razón, ¿no es cierto?, conocida de todas nosotros, ¿no?, que vivimos en un sistema sociocultural donde prima el patriarcado, ¿no? Y la visión machista. Entonces, desde allí ella Mm. tiene que recurrir, ¿no?, a un medio público abierto para que de alguna forma pueda influenciar, llamémoslo así, en las decisiones Mm. de tipo penal, como esta es de la Fiscalía Centro Norte. Siento tener que decirlo, pero yo creo que hay muchos casos de la Fiscalía Centro Norte, ¿no?, de violencia hacia la mujer, tanto sexual como de otro tipo, que no son bien investigados o que no se considera la gravedad que puede tener un delito como ese, porque además en las cámaras se ve claramente a la persona, ¿no? Hay testigos de dentro del lugar donde ocurren los hechos, de cómo ella es llevada, tomada por personas y metida dentro de un vehículo. Bueno, al menos, ¿no es cierto?, haber declarado una prisión preventiva, porque además es una persona inmigrante, lo que sí quedó con una medida de arraigo nacional, Sí, pero quedó con arresto además de arraigo, creo. Sí, sí, un claro. arresto o un arraigo, Sí, no quedó con arresto y arraigo. pero, Arresto domiciliario pero quedó total, que en el fondo, arrestado ¿dónde? ¿En su en su domicilio? casa. Ajá. Y la Bueno, gran pregunta es de sabemos quién, que no habiendo ningún medio de control de los arrestos domiciliarios, eso, a eso iba, sí. eh, Nadie entonces fiscaliza eso. para la complejidad, ¿no?, de un hecho de esa envergadura de violencia y con pruebas que probablemente uno las mira externamente y puede considerar que son contundentes, pero tal vez para el fiscal investigador Claro. no sean contundentes porque requiera, no sé, pruebas de... No es No, no pero es un entiendo que la delito fiscalía, no es por defender a la fiscalía, infragante, ¿no? no es por defender a la fiscalía, pero entiendo que la fiscalía pidió prisión preventiva. ¿Perdón? La fiscalía pidió prisión preventiva, parece en ese caso, ¿no? Parece que sí. Ya, pero ¿qué Pero Sí entonces el el pidió, Tribunal pero de no le Garantía no dieron. se lo juez, dio? no, sí, El juez sí. de Bueno, garantía, tienes bueno, toda la pero razón. en el fondo, a ver, ¿qué nos sirve el caso específico? O sea, el caso nos sirve en el sentido de la violencia de género y de la existencia de estereotipos.
que juegan, digamos, en todo exacto, ámbito, en el ámbito social y en el ámbito judicial también. ¿Por qué? claro, ¿Por qué? Porque ella entró a un motel, ¿no puede ser violada? Esa es la gran pregunta. Entonces, claro, en el fondo eso es lo que se pregunta a la gente. Pero ella entró a un motel, entonces no puede ser violada. Sí, claro que puede ser violada. Y un cónyuge puede violar a la otra cónyuge, claro, también se también puede. puede violarlo. Acuérdense los estereotipos que existían, bueno, que han existido siempre. Por ejemplo, me acuerdo del caso Alto Hospicio, que yo todavía no era abogado, pero me acuerdo del Sí, caso Alto Hospicio, del año 2010. No era el 2010, perdón, era antes, por el no, mucho 2000, más acá en el del tiempo. 99. Ustedes son jóvenes, la mayoría acá, pero pero en el caso Alto No, yo Hospicio soy la más se vieja de todas. archivaron las causas, bueno, obviamente por desapariciones que se habían producido en Alto Sí, Hospicio, pues, de niñas y de mujeres, ¿cierto? Que se habían producido en Alto Hospicio. Se archivaron todas las causas. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento dijo de que había visto a esas personas haciendo prostitución en la claro, frontera, en la frontera. Entonces, archivaron todas las causas. Resulta que después una de las víctimas logró zafarse del agresor, y cuando se zafa el agresor, efectivamente hace una denuncia, refirió al lugar donde habría sido llevada por parte del sujeto. Va a la policía y encuentra que estaban todas las niñas ahí, pero muertas, obviamente. Entonces, ahí, en el fondo, uno se da cuenta del estereotipo que existía o que existe actualmente en la sociedad, lo cual se lleva también a los policías, a los fiscales, a los jueces. Y por eso, cuando uno habla de violencia de género y uno dice, en definitiva, que la violencia de género debe interpretarse con una perspectiva de género, significa que debe interpretarse intentando despejar todo ese tipo de estereotipos, que en el fondo solamente manchan la investigación e influyen negativamente en la investigación. ¿Ya? Bueno, pero eso es relevante, por eso es relevante el caso que puso, y bueno, y me acordé del caso de Hospicio. disculpen sí, la, sí. disculpen la. No, está bien porque es interesante cómo, mira, bueno, él era un femicida serial, ¿no? En ese tiempo no existía la figura del femicidio, pero Oye, él fue eso, un femicida serial, ¿no? Mira, hay una pregunta que está hace rato acá, que ya estaríamos tal vez como cerrando por la hora, mm, que pregunta Daniela Moyano, si se puede utilizar la pauta de riesgo para triangular relatos en contexto de BIF. ¿Para quién investiga? Para un trabajador social, ¿no es cierto? Que se le solicita una pericia, claro que puede hacerlo. Pero después dice, es muy difícil comprobar la violencia invisible y muchas veces la triangulación se ve muy cuestionada. Y esa parte no entiendo cómo relaciona. Primero pregunta si se puede usar la pauta, que sí, efectivamente se puede usar esa pauta de riesgo. Hay otras pautas de riesgo internacionales que me parece que no están validadas en Chile, porque la que se utilizó en Chile es la que se usa en España, ¿no? Y España también utiliza de base para esa pauta algunas pautas de riesgo de otros países, ¿no? Sobre todo, si no me equivoco, usó la de Estados Unidos y Canadá. Pero hay pautas de riesgo en Nueva Zelanda y en Australia que son mejores, ¿no? Y yo creo que ese es un tema, que la pauta de riesgo que se utiliza en Chile no ha sufrido modificaciones y es insuficiente. Pero el perito puede utilizar esa pauta y agregarle, ¿no es cierto?, otras preguntas u otra información que le parezca importante, ¿no? Haciendo el distingo entre usar esa pauta que está validada. Yo lo que hago también es esa misma pauta, ¿no? Que generalmente es la que se llena al inicio de la denuncia, durante la investigación donde la situación se ha modificado también, donde la víctima puede estar o más disponible en términos de proveer información, como puede ser que se haya desistido o retractado. Yo tengo buena experiencia de trabajar con mujeres desistidas retractadas, ¿no? Yo creo que es importante también las aproximaciones que tenga el perito con la víctima. Y por otro lado, siempre validando su experiencia y sus vivencias, ¿no? Su experiencia con el sistema judicial, ¿no? Sus vivencias también desde la violencia, de la relación con esa persona, ¿no? Qué tipo de relación tiene la relevancia afectiva que esa persona tiene también para la víctima.
Bueno, pero en todo caso, la pregunta, no sé si la persona está como para cerrar la pregunta, si quiere fundamentarla, Hola, sí, acá estoy. ¿ya? Más que nada mi pregunta va porque siento yo que el tribunal es muy cuestionador sobre los discursos de las mujeres respecto de violencia, como que recién alguien lo decía, tienen que exponerse muchas veces para poder comprobar que efectivamente han sido víctimas de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia económica en muchos casos. Entonces, si es que existen algunos instrumentos o otras pautas que nos ayuden como a poder darle algún sustento a estos relatos para que el tribunal no los vea tan cuestionados cuando uno hace, por ejemplo, las declaraciones, como que siempre apuntan un poco como a estas preguntas de cómo se trianguló la información, si solamente es el relato de la persona, si solamente se tomó eso, a eso un poco más apunta la pregunta. Bueno, que en la triangulación, primero que nada, tiene la carpeta investigativa, que es fundamental, ¿no? Y en la carpeta Claro. investigativa vas a tener siempre mucha información. O sea, y esto es interesante porque muchas veces se les pide a los peritos sociales investigar cuando hay un intento de retractación o de desistimiento. Por lo tanto, las carpetas están bastante abultadas en información, ¿no? Y eso requiere de mucho tiempo de lectura, de análisis, de la información previa y además porque es importante para organizar justamente respecto de los hechos que te solicitan investigar, ¿no? Hacia dónde vas a dirigir, quiénes van a ser los informantes, el tipo de preguntas que vas a utilizar, los instrumentos que vas a utilizar, las teorías integradas que vas a utilizar en la pericia, pero en realidad no tenemos el tiempo. Este es un webinar de solo 1 hora y media. Hay dos opciones, una de ellas está precisamente, ¿no es cierto?, la del diplomado, y más adelante Cristian y yo vamos a hacer un curso de algunas horas, que tampoco va a ser de 100 horas, no, es un curso, ¿no? Todavía no lo hemos diseñado, pero estamos en esa idea. Así que eso probablemente sería en marzo, abril del próximo año ya, porque estamos en un tiempo que, ¿cómo se llama? Es complejo comenzar a preparar, ¿no es cierto?, un curso. Cristian está con mucho trabajo y yo también, así que marzo, abril creo que sería una buena fecha para hacer un curso, ¿no? ¿Así, Cristian? Sí, es complicado los tiempos, pero nos aprovechamos un poco del Zoom, que es una Ujú. herramienta fundamental, Fantástica. así que tomen el diplomado de la Cristina, tomen los cursos, que es interesante esta dinámica que se produce, digamos, y es interesante, digamos, también, sobre todo hacernos cargo de la violencia de género, bueno, que todos sabemos la importancia que tiene que tener para todos nosotros como sociedad también, más allá de la fiscalía o de alguna institución. Ujú. Ok, bueno, con eso entonces ya estamos cerrando la presentación. Le agradecemos, ¿no es cierto? Tenemos 55 participantes en este momento. Partimos como con 28, me parece. Ya. Va a haber ¿cómo se llama? Sorteo. Un sorteo, ¿no? Así que Así es, si dijeron cerramos la sorteo. presentación, Cristian, para que podamos ir a la, a la, a la página central, llamémoslo así, para que entonces la gente, el personal de ADIPA no pueda, ¿cómo se llama?, realizar este sorteo. Y yo por lo menos me voy a quedar para saber quién quedó. ¿Quién Así que, quién va a ser tu estudiante, si Cristina? puedes sacar la presentación, Cristian, por fin. Ah, ya, perdón. Bueno, Sí, tú la en tienes. primer Ya, lugar, ahora sí. en Ok. primer lugar, antes de empezar el sorteo, la verdad es que agradecer, por supuesto, yo creo que yo estoy escuchando realmente toda la presentación, así que fue bien interesante, siendo no del área, y creo que fue una gran exposición, tanto de Cristian como de María Cristina. La verdad que creo que primero agradecerles por su tiempo, por tomarse además un día feriado en hacer este seminario. Tal como dijo María Cristina, comenzamos como 30, después al contrario aumentamos,
versus lo que tiende a ocurrir, que la gente se va yendo. Así que creo que agradecerles, por supuesto, a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por su preparación, por el profesionalismo con el que hicieron este seminario. Así que realmente ahí agradecerles desde el equipo y, por supuesto, extender ahí los agradecimientos de la gente que también por el chat se está, se está manifestando, ¿cierto? Entonces, bueno, como les comentaba María Cristina, va a haber ahora una pequeña como sorteo, por decirlo así, o beca, en el cual vamos a dar la posibilidad en el que ADIPA se coloca con el 100% de un financiamiento. Ahora, el requisito es que tiene que ser profesional del área psicosocial, ¿ah? Ya sea psicólogo, abogado, terapeuta ocupacional, trabajador social, asistente social, etc. Entonces es importante ahí comentarlo a priori para que después no haya inconvenientes a posteriori. Y bueno, acá ustedes ven 185 personas que fueron las que se inscribieron, pero obviamente las que pueden ganar esto son solamente las que están acá presentes. Entonces yo aquí tengo un ganador y después tenemos 9 suplentes. Y vamos a hacer el proceso y una vez aparezca, damos 3 segundos para la persona. Si la persona no está, lamentablemente seguimos. Así que ahí, 4, 3, 2, 1 y... ¡tatán! Veamos, de repente salen al agua, pero Karina Izaguirre yo la veo, parece, ¿está? Que hable, que hable. A ver. Hola, buenas tardes. Ah, mira, Ah, Karina. ya Oye, está. esto nos suele pasar de repente, como que estamos como 5 o 6 personas. Karina, profesional del área psicosocial. Sí, perdón, me voy a ubicar más acá. Sí, soy trabajadora social. Bueno, Ah, trabajaba hasta hace unos días atrás en un colegio. Actualmente me encuentro ya en búsqueda de trabajo, pero estoy realizando algunos diplomados y magíster incluso para poder crecer profesionalmente. Así que, bueno, uno de los mira, motivos qué por los que me inscribí también acá. Bien. excelente, pues entonces te vino como anillo al dedo. Así que, Aplausos. Karina, felicitaciones por tu Gracias. logro, felicitaciones ahí por... vamos a estar contactándote a tu correo para darte todas las indicaciones del proceso. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias. No, gracias a ti también por participar. Bueno, agradecerle a María Cristina o Cristian, no sé si quieren cerrar con alguna palabra, pero ya entonces estaríamos terminado el seminario. Sí, yo, bueno, darle las gracias por compartir este webinar y dejarlos entusiasmados, ¿no es cierto?, para que tomen el diplomado o bien el curso que estamos preparando para el próximo año. Así que, y bueno, yo puse ahí mi Gmail por si alguien quiere comunicarse conmigo y ya tengo los datos de María Patricia Tapia, que nos vamos a contactar por algo muy relevante que tiene que ver con los derechos de la infancia y los padres que están privados de libertad. Perfecto. Qué interesante Cristian. tema. No, bueno, un abrazo a todos y nuevamente agradecer también la presencia de cada uno de ustedes, sobre todo en estos días, este día feriado, ¿cierto? Y que bueno que ustedes están interesados en capacitarse y que tomen el curso, tomen el diplomado de María Cristina Forte, que yo creo que va a ser excelente, va a ser muy bueno y un abrazo a todos ustedes. Perfecto, muchísimas gracias Cristian, María Cristina y a todos y todas las Gracias, presentes. Nicolás. Así que damos Ujú. por terminado el seminario, que les vaya muy bien, mucho éxito, nos estamos viendo en el diplomado o en el curso. Así que, chao, Ok, chao. gracias, Hasta adiós. luego. Que les vaya muy Adiós. bien. Gracias a Chao.